a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar Ecosistema Emprendedor en la comarca de Zafra-Río Bodión, del programa Mujeres, impulsado por Guazocop y cofinanciado por la Diputación de Badajoz. Mi nombre es Marta Lozano Molano y soy la presidenta de la Cooperativa de Iniciativa Social sin ánimo de lucro, Guazocop, que trabaja con la economía social y solidaria y las industrias creativas y culturales para generar impacto positivo en el medio rural. La cooperativa centra sus esfuerzos en cooperar y desarrollar proyectos para la transformación social del medio rural, promoviendo el liderazgo participativo por medio de métodos creativos. Mujeres, con 2 S, de Economía Social y Solidaria, es un programa para el fomento de la economía social y solidaria en mujeres del medio rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo al ODS número 8, Trabajo decente y crecimiento económico. Este programa dio comienzo en 2021 y la edición de 2022 viene cargada de actividades. La creación de la plataforma web mujeres.com, talleres presenciales de liderazgo femenino a través de la voz, webinars, exposición fotográfica, fondo documental, red mujeres, revista mujeres, campaña de sensibilización y hasta un meetup presencial mujeres. Pueden acceder a toda la información y a los recursos generados en mujeres.com. Hoy nos acompaña una invitada muy interesante y que sin duda tiene mucho que ofrecer, Cristina Candelario Moreno, técnica de proyectos en Fundación Maimona. Cristina Candelario Moreno es graduada en Administración y Dirección de Empresas con máster en Creación de Empresas e Innovación por la Universidad de Extremadura. Actualmente trabaja como técnica de proyectos en Fundación Maimona, coordinando y ejecutando proyectos de emprendimiento e innovación social en Extremadura. Es una gran amante de Extremadura en constante aprendizaje, que da lo mejor de sí misma para ayudar a las personas emprendedoras y contribuir al desarrollo socioeconómico y a la creación de valor en Extremadura. Bienvenida, Cristina. Hola Marta, buenos días y muchísimas gracias por invitarme a participar en el proyecto Mujeres y aportar, bueno, pues un poquito de lo que sé o de lo que hago a este maravilloso proyecto. Pues lo agradecemos un montón y estamos deseando preguntarte un montón de cosas que queremos saber, pero lo primero es que queremos conocerte mejor. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo? Pues mira, yo trabajo como técnica de proyectos en Fundación Maimona, una fundación privada que creó Diego Hidalgo en el año 2000 para promover el emprendimiento y la innovación social en los santos de Maimona, como tú decías. Mi trabajo consiste, bueno, pues en buscar y en ejecutar propuestas y proyectos junto al resto del equipo de la fundación para contribuir al desarrollo y al crecimiento socioeconómico de los santos y de Extremadura. Nosotros también asesoramos a personas emprendedoras y a microempresas que estén aquí en la comarca o que estén en otros puntos de Extremadura para ayudarles a que definan un plan de acción o una hoja de ruta que les permita poner en marcha un proyecto de vida, no solo de negocio, sino de vida y de negocio a la misma vez. Y bueno, como decía, sí que soy una amante de mi tierra, me encanta Extremadura y mi trabajo en la fundación es lo que ha hecho que me decante por el emprendimiento rural y no por otro tema o no por otra temática para poder investigar bueno, pues en el máster que acabo de terminar. Bueno, doy fe de que eres una enamorada de Extremadura, defensora y embajadora de Extremadura, allá donde vayas. Y la verdad es que estamos, La verdad que sí. sí, sí, totalmente. Estamos muy interesados e interesadas en conocer tu investigación. ¿En qué consiste esa investigación que has realizado? Bien, pues mira, la investigación, como te decía, nace o viene un poco de mis años de experiencia en la fundación como técnico de emprendimiento, ¿no? Trabajando en programas de emprendimiento. A mí había una cosa que me chirriaba un poco siempre y era que todo se consideraba emprendimiento rural. Es decir, yo veía un montón de programas de emprendimiento rural en ciudades y en sitios donde yo decía, digo, a mí hay algo aquí que no me encaja. O sea, yo no concebía, ¿no? El concepto que tenían otros compañeros en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Madrid, y el que teníamos aquí de emprendimiento rural, ¿no? Y yo creo que es un término, es un fenómeno que se usa mucho, pero del que sabemos pocos. Y digo sabemos porque esta investigación es una investigación piloto que quiero llevar, bueno, pues a otras comarcas, porque la he hecho sobre la comarca de Zafra-Río porque es la que me cae más cerca, y porque, bueno, pues el TFM tampoco me podía ir a analizar Extremadura entera, porque entonces Claro. iba a tirarme años,
Claro. Y bueno, he empezado por esta comarca y el objetivo es ponerlo en práctica en otras comarcas en Extremadura para ver cuáles son los resultados. Para mí, antes de empezar a investigar, el emprendimiento rural era algo más que emprender en un pueblo pequeño, o emprender en el sector primario, emprender en la agricultura o emprender en la ganadería. El término rural, para mí, tiene una connotación muy atractiva, o sea, existen muchos factores atractivos que se derivan del propio contexto rural, pero que a veces, bueno, pues no le hacen un favor al concepto de emprendimiento porque se considera que es un emprendimiento, bueno, pues en una zona poco poblada. O sea, ya empezamos a relacionarlo con la despoblación, con Ujú. el campo, con el menor grado de desarrollo, con todas esas cosas, y para mí era injusto. Yo quería ver realmente qué es el emprendimiento rural y si realmente todas las empresas, o al menos las empresas de la comarca de Zafra-Río eran tan rurales como se suponían que se entiende, ¿no? O que el contexto nos dice. Entonces, me planteé como dos líneas de investigación o dos preguntas. En primer lugar, ¿qué es el emprendimiento rural o qué factores o qué dimensiones determinan que un emprendimiento puede ser considerado emprendimiento rural? Y dos, si realmente el ecosistema apoya el emprendimiento rural o simplemente apoya el emprendimiento en general, independientemente Vale. del carácter que tenga, ¿no? Entonces, me saqué como esas dos líneas. Para la línea del emprendimiento rural, yo busqué montar un indicador que a mí me midiera el grado de ruralidad de una muestra de empresas. Y lo que hice fue buscar, bueno, pues investigar muchos autores que ya hablaban o que llevaban de tiempo hablando, de que el emprendimiento rural no es lo mismo que el emprendimiento en el medio rural. Es decir, que el contexto geográfico sí que es verdad que influye, pero no todo puede ser considerado emprendimiento rural. Y empecé por ahí, investigando, busqué muchísimos autores, muchísimos trabajos, la mayoría de ellos de Europa, estaban fuera de España, estaban en Europa, y me saqué un modelito, bueno, pues 7 dimensiones que a priori a mí me han servido para medir el grado de ruralidad de las empresas aquí en la comarca. Estos 7 factores son la creación de valor, o sea, el propósito de crear valor y de contribuir al crecimiento socioeconómico del entorno, el sentimiento de arraigo y de pertenencia a la comunidad que tienen los emprendedores cuando deciden emprender, la pertenencia de los clientes y de los proveedores a la comunidad, el uso de los recursos endógenos del territorio, es decir, de utilizar lo que yo tengo en mi tierra para poner en marcha una actividad, la localización geográfica, por supuesto, y la creación de un empleo además del emprendedor o de la emprendedora, es decir, la creación de empleo local. Y con esas 7 dimensiones, lo que he hecho es un cuestionario al que además le he sumado preguntas que medían, bueno, pues la influencia del ecosistema en términos de políticas públicas, de la influencia del propio ecosistema, de las relaciones entre los empresarios, de la disposición del mercado, de los clientes, de los proveedores a asumir o a permitir nuevas empresas, de tener valores y cultura emprendedora, es decir, busqué, bueno, pues preguntas que hicieran un poco ese análisis o ese examen al propio ecosistema. Y los resultados fueron, bueno, pues más o menos lo que yo intuía, ¿no? Como ese pálpito de Sí, yo creo, pero necesito los datos. claro. Y sí es verdad que fue una muestra pequeña la que contestó, pero muy útil, porque contestaron de todos los pueblos de la comarca, o de casi todos, de la mayoría, con una diversidad de actividades económicas brutal, con una diversidad de edades abismal, es decir, han emprendido gente muy joven, gente más mayor, empresas muy jóvenes y empresas muy consolidadas en el territorio. Y las conclusiones fueron sorprendentes porque, claro, la localización geográfica y la actividad económica, que era lo que a priori se considera que marca la ruralidad de un emprendimiento, por sí solas no definían a estas empresas como rurales. Es decir, que no era más rural una empresa en un municipio pequeño de menos de 5.000 habitantes, que es el límite, ¿no?
no era más rural una empresa en un pueblo de menos de 5.000 habitantes y que se dedicaba al sector agrario que una que estaba en un pueblo mayor de 5.000 habitantes y que se dedicaba al sector servicio. Es decir, no había una diferencia en el grado de ruralidad de unas y otras. Entonces, como conclusión, es que la actividad económica y la localización geográfica por sí solas no son características que definen a un emprendimiento como rural, y a mí eso ya me ha dado para seguir investigando en otras comarcas. Es decir, que no todo emprendimiento en un pueblo pequeño y dedicado al sector primario es rural. Eso ya me lo dieron los datos. Sí que es verdad que todas las empresas tenían un cierto grado de ruralidad, y aquellas que más grado de ruralidad tenían eran las que se consideraban como tales. Eran las que realmente tenían un sentimiento de arraigo y de pertenencia al entorno. Es decir, Claro. más allá de si estaban en Los Santos, por ejemplo, pues tenemos 8.000 habitantes, o estaban en un pueblo más pequeño, más allá de su actividad, más allá del nivel de facturación, realmente aquellas que se consideraban rurales aparentemente lo eran, porque tenían un mayor sentimiento, una mayor contribución al territorio, sus clientes y sus proveedores pertenecían a la comunidad, es decir, sí que tenían ese sentimiento de yo quiero, bueno, pues contribuir a la prosperidad de mi tierra, ¿no? O de mi pueblo en este caso. Entonces, ahí el sentimiento este de pertenencia, pues sí que era muy importante. Y luego ya investigaré por qué, ¿no? Pero era llamativo que lo que marcaba la ruralidad era su sentimiento y no tanto el sitio donde estaban. Otros datos interesantes en la investigación fueron, bueno, pues que el grado de ruralidad no dependía del género. O sea, daba igual que fueran hombres o mujeres los que emprendían, daba igual el sitio donde emprendieran, daba igual el nivel de facturación, daba igual la motivación principal también. Porque yo tenía ahí una cosilla de preguntar, bueno, pues, ¿por qué emprendes tú? ¿Por necesidad o porque has visto una oportunidad? Bueno, pues daba igual. En esta muestra, por lo menos en esta muestra, luego ya en otras no lo sé, pero en esta no era importante la motivación. Y eso a mí me llevó a pensar que posiblemente todas estas empresas surgieran como un emprendimiento en el medio rural, una actividad para buscarse la vida o porque realmente vieron una oportunidad de negocio, y que luego al final, con la trayectoria o con el tiempo o con la conexión con otras empresas y con el propio contexto, han ido incrementando este grado de ruralidad. Y fue muy interesante porque ni las jóvenes ni las más mayores, es decir, la antigüedad tampoco era había una diferencia significativa entre las que se consideraban más rurales o no. Aquí lo que valía era su sentimiento, su sentimiento de pertenencia y el arraigo al propio territorio. Eso en cuanto al grado de ruralidad, ¿no? A medir el grado de ruralidad. Y otro dato interesante fue, bueno, pues que no distinguimos, o no se suele distinguir mucho entre lo que es un emprendimiento rural y un emprendimiento en el medio. Se considera lo mismo. Que para una empresa, pues bueno, pues esto al final tampoco es muy importante, porque el que emprende independientemente del apellido que se ponga. Claro. Pero claro, para una investigación o para un técnico sí que era importante, porque ahora, llevándome estos datos a las conclusiones y a la información obtenida bueno, pues del análisis que hice del ecosistema emprendedor, pues resulta que el ecosistema tiene muchísimos recursos para las personas que quieren emprender, que lo pueden hacer de una forma totalmente segura y con profesionales y con entidades que les van a apoyar en todo momento, pero promocionando el emprendimiento general, no el emprendimiento rural. Es decir, no hay recursos específicos para el emprendimiento rural. Y esto fue otra de las conclusiones que yo obtuve del propio análisis. Sí que es verdad que no hay una relación fluida tampoco entre las empresas y el ecosistema. Esto ya es opinión mía, pero la sensación que yo tuve era que el ecosistema emprendedor es un proveedor de recursos o de servicios a las empresas para que éstas promocionen o para que éstas crezcan. Pero es necesario que co-creen, que colaboren, que estén juntos, que hablen, que charlen, que el ecosistema conozca todas las necesidades que tiene una empresa, porque parece vale, sí, todos tienen un mismo fin, pero van por caminos diferentes. Entonces, que no, por lo menos en este ecosistema, ¿no? Que no hay una relación fluida
entre lo que las empresas quieren o lo que las empresas necesitan y lo que el ecosistema les puede aportar, en todos los casos, o en la mayoría, ¿no? Entonces, esa era, bueno, pues ese sí que es una de las propuestas de mejora o de los retos bueno, pues que yo comenté en la investigación, ¿no? El que el ecosistema se acerque a todas las empresas, tanto a las jóvenes como a las mayores, y les pregunte, bueno, pues, ¿qué necesitan? ¿En qué momento están? ¿Cómo quieren crecer? Porque sí que es verdad que en el análisis del ecosistema, las empresas jóvenes eran las que se veían más favorecidas por la acción del ecosistema, un poco en detrimento de las más mayores, ¿no? ¿no? Posiblemente porque la mayoría de los recursos están para que las empresas inicien este emprendimiento. Ah, Cuando ya son más mayores, ya veían como que se desconectaban del ecosistema porque el ecosistema no tenía nada que aportarles o lo que les aportaba no le convenía. Y ahí ya. es cuando se pierde, o cuando yo considero que se pierde la relación. Es decir, es igual de importante ayudar a un empresario o a una empresaria a empezar, pero es igual de importante ayudarle a mantenerse. Claro. Y más cuando, bueno, pues estamos en un momento tan convulso y tan de cambios que el empresario o la empresaria solo tiene una mira que es que su negocio siga adelante, pero no tiene tiempo o no tiene tanto tiempo para ver qué es lo que ocurre a su alrededor, qué es lo que puede ocurrir que le puede afectar negativamente, ¿no? Y esa era, bueno, pues otra de las propuestas que yo hice en el final del proyecto para, bueno, intentar mejorar esa relación, el que realmente se sienten y hablen y conversen y vean, bueno, pues qué es lo que necesita una parte y qué es lo que puede aportar la otra y cómo se pueden unir para llegar a ese objetivo, pero por un mismo camino, no por dos caminos diferentes, ¿no? Bueno, eso está muy, además, muy en la línea de la economía social, ¿no? Porque Claro, al fin y al cabo, las sí, entidades de economía social estamos en el territorio, pero no somos sí, impermeables al territorio. Todo lo mm, contrario, lo que buscamos es cooperar y hacemos cosas en unión y también eso es lo que tú mencionas, ¿no? Esa mutualidad, ¿no? Perseguimos el mismo fin, pero también lo hacemos de manera conjunta, ¿no? Porque si cada claro, uno va en una dirección es muchísimo más difícil, ¿no? Siempre te entiendo que las relaciones pueden ser, no tienen que ser a lo mejor continuas, se puede cooperar para un no, proyecto claro, y luego para otro proyecto o lo que sea, se coopera con otro grupo de empresas o lo que sea la verdad es que es muy interesante. Además, lo que tú dices, lo comentamos muchas veces en Guazocop, ¿no? Esa línea de crecimiento, ¿no? De las empresas, en este caso de economía social, pero vamos, de cualquier tipo de empresa, ¿no? Es el palo de hockey, ¿no? Que son como esos primeros años que en el que el crecimiento es lento, hay un claro, momento en el que ya más o menos te puedes estabilizar y entonces viene el crecimiento altísimo, ¿no? Pero claro, hasta que llegas, ¿no? En la parte de abajo del palo de hockey, hasta que llegas claro. al mango, digamos, y tira todo hacia arriba, la verdad es que es un reto para cualquier entidad y sobre todo cuando estamos hablando en el medio rural, ¿no? Que tenemos un mercado que Claro, es más estático, hay menos agentes en el mercado, ¿no? Haciendo también sus acciones. Entonces, ¿a ti te parece que como reto, te parece que ese es el principal, ¿no? Esa parte en el que, bien para empezar, pero luego falta un poco, ¿no? Esa sí, red de apoyo quizá para, para eso. ¿Has sí. identificado algún reto más que te parezca relevante o has encontrado Pues, también muchas oportunidades? sí, mira, y antes de contestarte a esa pregunta, te añado una cosa. A ver, el ecosistema, como te decía, tiene muchísimos recursos, pero muchísimos, o sea, tanto públicos como privados. O sea, el medio rural tiene herramientas para que las personas que quieran emprender lo hagan. Pero ¿qué ocurre? Que no todas las personas, o sea, esto ya abriría otro melón y abriría otro debate, no todas las personas tienen la misma capacidad emprendedora. Es Sí, decir, hay empresas o hay personas que necesitan ese impulso y ya van solas, y hay otras que por circunstancias X necesitan ese apoyo continuo. Y yo creo que también es ahí donde el ecosistema debe estar. O sea, no tiene que ejercer como una madre o un padre de esa empresa que mm, necesita ese refuerzo, pero sí que es verdad que hay momentos muy duros para las empresas, independientemente de que tengan 2 meses o 10 años. Entonces, es verdad que el ecosistema sí que, y eso quizás sería un reto, sí que tiene que prepararse para ayudar a estas empresas que durante mucho tiempo han estado trabajando solas en el territorio, pero que llega un punto en el que se ven perdidas o ven que están un poco más débiles o que están flojeando un poquito
porque bueno, pues que el mundo está cambiando, no todo el mundo o todas las personas tienen la misma capacidad de adaptación, entonces eso sí que tendría que ser un reto para el ecosistema, el estar ahí disponible o tener recursos que ayuden a las empresas de la comarca, o sea, que analicen realmente cómo son las empresas de su comarca, independientemente de que todos tengamos un objetivo o una línea mayor para, bueno, pues, para llevar a todos por el mismo sendero. Pero vamos a analizar qué es lo que necesitan las empresas de mi territorio, de mi comunidad, y yo voy a brindarles recursos para que poco a poco Claro. se vayan reforzando y vayamos llegando, bueno, pues a este objetivo, ¿no? Por ejemplo, ahora a nivel europeo hablamos mucho de digitalización y de sostenibilidad. Mm, Pues vamos a preparar primero a las empresas que todavía no tienen esa idea o todavía desconocen cómo digitalizar alguna parte de su proyecto o cómo pueden hacer más sostenible un proceso o ellas mismas, ¿no? claro. Vamos a prepararlas, vamos a analizarlas y vamos a ayudarlas a que lleguen, bueno, pues a la misma meta que van a llegar otras, pero que posiblemente lleguen antes. Y eso sí que sería un reto para el ecosistema, el pararse y realmente hacer una investigación y sentarse con todas y con cada una de ellas, Claro. ¿no? Además que muchas veces se piensa, ¿no? Esa visión, como decía, menos mutualista, ¿no? Dice, bueno, aquí cada uno se busca la vida o cada una se busca la vida y tal, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo es bueno para todo el mundo que el mercado funcione. Es que Claro, todas las entidades estemos bien, es bueno para todo el mundo, para las entidades, para la gente que habita los municipios, para todo el mundo, porque más oportunidades habrá, más oportunidades laborales, más oportunidades de emprendimiento. También si sí, nos centramos en las personas consumidoras, tendrán también más opciones de consumir productos y servicios. Es bueno para todo el mundo, o sea que estar bien claro. siempre, siempre es bueno. ¿Y has identificado esas oportunidades que has vislumbrado un poco? ¿Qué te parece? ¿Dónde tenemos ahí margen de oportunidad en Pues el mira, ecosistema? yo creo que la mejor, o sea, la mejor forma de ver oportunidades es escuchar. Es una de las cosas que yo he aprendido durante todo el trabajo y durante mi trabajo profesional y también durante mi proyecto, es escuchar al cliente, a los clientes en general, escuchar al entorno rural y ver realmente qué es lo que se necesita. Porque es curioso, pero aquí en la comarca, una de las variables o de las dimensiones que menos se utilizaba era la de los recursos endógenos. Es ¿No? decir, sí que es verdad que mis clientes están en la comunidad, mis proveedores también, pero recursos endógenos utilizo pocos. Entonces, claro, yo decía, digo, pero si es que tenemos un montón de cosas a nivel cultural, a nivel de tradiciones, a nivel de productos típicos de los Mm, pueblos, es decir, de recuperar esa tradición, de darle bombo a esas cosas. Y en los recursos endógenos, en analizar, en observar nuestro entorno, en ver qué cosas, o a qué cosas se le pueden sacar partido. Es una oportunidad tremenda porque es una forma de desarrollar endógenamente mi territorio, es decir, de ver qué es lo que se hace aquí, qué es lo que se hace en mi pueblo, qué se puede destacar y a ver cómo yo puedo seguir dándole bombo, no solo para lucrarme o para tener una actividad económica que está genial, sino también para contribuir a mantener y a claro. mejorar la potencialidad que tiene mi territorio, que tiene mi zona. Hay Sí, sí, muchísimas desde... cosas, hay muchísimas cosas que se podrían seguir haciendo a Sí, nivel sí. rural y a nivel local, y era lo que te comentaba al principio, es decir, el entorno rural tiene factores muy atractivos que se pueden comercializar, vamos, comercializar, que se puede, a través de los cuales se puede emprender, estoy Sí. segura. No volvernos ricas o volvernos ricos, pero sí, bueno, pues buscar una actividad económica que no solo me permita a mí crear riqueza, ya no solo para mí, sino también en el territorio, sino también puedo pues mantener esas tradiciones, ¿no? Y darle un poco de luz, bueno, pues a esta ruralidad. Claro, totalmente. Al final todo se traduce en que podamos tener, en este caso, con el emprendimiento, podemos acceder a ese autoempleo, ¿no? Que crear nuestro propio puesto de trabajo para nosotras y Claro, nosotros y para otras personas que van a trabajar con nosotras, ¿no? Entonces, la verdad es que en eso estamos muy de acuerdo, Cristina. Vamos, estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en eso estamos súper de acuerdo porque sí, al fin y al cabo sí que es cierto que el ecosistema emprendedor tiene mucha capacidad de hacer en el territorio, tiene capacidad operativa, de verdad, sí, en desarrollar los territorios, ¿no? Y a veces, muchas veces,
las personas que habitamos el medio rural, ¿no? Muchas veces está esa cosa de, va, esto lo tendría que hacer la administración, Claro. sí, pero siempre otras personas, ¿no? Llega un momento, ¿no? En el que, oye, que hay que exigir los derechos, cómo no, Mm, pero hay que también ofrecer, ¿no? Dejar de pedir y empezar a ofrecer, ¿no? No claro, solo empezar a pensando para hacer, otras, eso es, hay que hacer cosas y sí. eso sale de las personas, no podemos esperar a que vengan a hacérnoslo, ¿no? Porque si no, a lo mejor podemos esperar Y, sentadas muchos años, ¿no? y luego también, a ver, es cierto que tenemos la mira en lo nuevo. O sea, ponemos la mira en lo nuevo, en lo que ocurre en las ciudades, que está genial y que tiene que servir como un referente para ver cómo lo que están haciendo en Madrid, por ejemplo, o lo que están haciendo en Badajoz, o lo que están haciendo Bien, en Sevilla, a mí me puede servir para hacer algo similar en mi pueblo eso. y seguir dándole vida a estos territorios, porque al final decimos, sí, despoblación, vale, pero es que despoblación va a haber siempre si no conseguimos darle movimiento al pueblo. Claro, totalmente. Además, tú lo has dicho, hacer algo similar. Lo que no podemos Claro, es copiar una cosa que no, funciona, no sé, no. en Madrid donde hay muchísimos habitantes. Entonces, si tú tienes tu propuesta que depende de que haya muchísima gente, pues como estés como lo hagas en un sitio donde no Claro, hay muchísima gente, no te va a funcionar, ¿no? Hay que adaptarlo. La idea puede ser inspirado en eso, ¿no? Pero claro, pero está genial. siempre adaptado. Y Es hablamos lo que de, llamamos glocal. es local, Es local, es local. totalmente. ¿Y por qué crees que en este caso mujeres, ¿no? Nos centramos, con dos S de economía Mm, social y solidaria, nos centramos en el fomento de la economía social, ¿no? Y solidaria para mujeres que habitamos en el medio rural, enfocado a ese objetivo de desarrollo sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Sobre todo trabajo decente, ¿no? Por la parte de crearte un puesto de trabajo que, como tú decías al principio, ¿no? mm, Que al fin y al cabo es una forma de vida, ¿no? No es solo un trabajo, sino que es una cosa sí. como que impregna todas las áreas de tu vida y que vive de manera unida, ¿no? ¿Por qué crees que una persona, una mujer que habita el medio rural, debería emprender bajo fórmulas de economía social y solidaria? Pues mira, para empezar, porque el mundo está cambiando y porque los valores de las personas también. Es decir, somos más conscientes de la importancia de cuidar a las personas y de cuidar el espacio donde vivimos, porque sin ese espacio no hay vida y si no hay vida no hay empresa. Eso Bien, es así, eso para empezar. Porque no hay incompatibilidades entre una actividad empresarial con la que tú te puedes ganar la vida y la solución a un problema en nuestro entorno. La solución no solo tuya, sino tuya y con más mujeres o con más personas. Y porque emprender solo o emprender sola es muy complicado. Es sí, decir, sí, es sí. muy difícil emprender ahora mismo sola sin tener ningún tipo de contacto con otra empresa o con otro grupo de mujeres, en este caso, que te ayuden a ver mucho más allá de lo que tú piensas. Para mí, el capital relacional, es decir, las personas, el tener una red de apoyo a nivel empresarial con otras empresas, con otras empresarias, con las que tú puedas hablar, perdona, con las que tú puedas colaborar, con las que tú puedas hacer cosas, si no de forma recurrente, de forma puntual. Eso realmente sí que asegura el éxito de una empresa. Es decir, el éxito de una va a ser el éxito de todas. Y si ya miran a la Claro. sociedad con este toque de economía social y solidaria, si ya miran a la sociedad y buscan solucionar un problema o mejorar una situación, mucho mejor, porque a veces la solución a un problema global no está en las manos de una emprendedora o de una empresaria, ¿no? O sí, no lo sabemos, pero si contribuye con su ejemplo, con su Sí. emprendimiento, a ser una referencia, a mejorar un poquito esta situación y a crear conciencia, hemos conseguido que sea un referente para otras muchas. Y muchas pequeñas empresas acaban teniendo la fuerza o la misma fuerza que una grande. Entonces, yo creo que la economía social y solidaria, en este caso para las mujeres, es muy útil por eso, porque les puede ayudar a abrir la mente, les puede ayudar a abrir la mente, a tener a muchas chicas pensando en cómo mejorar una solución y en cómo ganarse la vida, en cómo tener ese autoempleo o ese medio de vida para que ellas hagan lo que quieran. Y yo creo que hacerlo juntas, al final es eso, que el éxito de una sea el éxito de todas, o el intento del éxito, el éxito de todas, que no emprendan solas. Desde luego que la unión hace la fuerza, eso, y Claro, sobre todo en el medio rural, porque hace falta cooperar, si no es que una persona sola no puede, sí, eso seguro, es muy difícil, es muy complicado. sí. Y por muy Y rural, y perdona Marta, por muy dime, rural dime. que parezca, es muy diverso.
Es Sí, decir, el medio rural es súper diverso y tener esas conexiones con otras mujeres en un pueblo a 50 kilómetros del tuyo te permite tener una visión amplísima y enorme de qué es sí, lo que está pasando en otro sitio y cómo podéis funcionar y cómo podéis colaborar, sobre totalmente. todo. Además, que el medio rural, siempre decimos en Guazocop que el medio rural es un ecosistema. Tú no Sí, vives solo en tu pueblo, no, a lo mejor duermes en tu pueblo, pero a lo mejor vas a otro a hacer no sé qué, siempre estás en constante movimiento, ¿no? Entonces, sí, em, si ya somos un ecosistema por naturaleza, pues qué menos que seguir en eso, ¿no? Y no claro. solo centrarte en tu pueblo, sino que esta puede ser tu comarca, tu Mm. provincia, la comunidad autónoma o, bueno, todo el país, o todo Europa o todo el mundo, Sí, no lo sé, sí. pero todo es Territorio posible rural desde hay el medio rural. mucho. Como yo digo, territorio rural hay mucho. Sí. O sea que tenemos para conectar, Pues sí, sí, totalmente. Además, bueno, claro, sí, el 70% de la población en Extremadura está en el medio rural, ¿no? Estamos claro, bastante repartiditas todas las personas, sí. así que hay para encontrarse. ¿Y qué consejo le darías tú a una mujer del medio rural que desea emprender? Pues mira, yo le diría que hable con otras emprendedoras, es decir, que se sume o que forme parte de asociaciones y de grupos de empresarias con las que pueda hablar y mientras más diversa mejor. Es decir, no solo una asociación empresarial de tu sector, sino una asociación o un grupo en el que se congreguen, vamos, todos los sectores económicos, porque de todo el mundo se aprende que tengan la mente y las orejas muy, muy abiertas, es decir, que escuche a su entorno, a su comunidad, que no se cierre o se aferre a su idea, sino que escuche o que moldee su idea como si fuera una plastilina, es decir, que oiga el entorno y que intente ver, bueno, pues cómo ella, con esa idea que tiene, puede mejorar o puede brindar ese producto o ese servicio que haga un win to win, ¿sabes? Pero sobre todo que emprenda, que lo haga, que no se quede con las ganas de no haberlo hecho, que lo haga con pies de plomo, eso sí, que lo haga teniendo en cuenta y ya, bueno, pues aquí te lanzo a mi favor el que acudan a entidades como Fundación Maimona o como otras entidades para que les asesoren y le ayuden a hacer un plan de vida, no solo de negocio, sino un plan de Sí, vida que sea, bueno, pues acorde a su situación personal, a su situación profesional, pero que también le permita emprender, que lo haga, que no se quede con las ganas, que lo puede hacer, que con poquitos recursos se pueden hacer muchísimas cosas y que si falla, o sea, no que si fracase, si falla, mm, que es lo mejor que le puede pasar, que aprenda. Porque hablamos mucho, parece un tópico, ¿no? No fallas, aprendes. Bueno, pues si no fallas, ya sabes cómo tienes que hacer para mejorarlo. Y punto. de todas maneras, hay que convivir con esa, las personas que emprendemos sabemos que convivimos con esa, quiero decir, el fallo forma parte de, es Claro, compañero de viaje, porque claro, es que ensayo-error, eso no se puede evitar. Hombre, hay que estudiar y todo eso para evitar, claro, estudiar la situación, me refiero, pero ¿no? No todo está en por los eso te libros, digo, también, pero hay que explorar el territorio y las opciones que hay y demás, pero sabiendo que a veces te equivocas, pero quien claro, tiene boca se equivoca. Si no lo intentas, desde luego pero por eso no. te digo, o sea, todo el mundo, y es verdad, y esto es un tópico, o sea, el Sí, fracaso, vale, pero tú piensas que si no te sale bien, o sea, ya no vamos a hablar ni de fracaso, ni de fallo ni siquiera, si no te sale bien por cualquier cosa, has ganado mucho, porque para la próxima ya sabes qué es lo que tienes que mejorar sí, para no fallar. Y lo que vas a hacer es afinar el modelo. Punto. Es decir, buscar la mejor fórmula de emprender y de llegar a tu éxito. El fallo totalmente. o este error es la mejor fórmula para mejorar. Totalmente. Pues tomamos nota de todos los consejos y de todas las cosas interesantes que nos has contado y te hago una última pregunta que es, ¿dónde podemos encontraros? En Los Santos. Sí, bueno, sí, bueno, nosotros estamos en Los Santos, en la oficina, y si quieren encontrarnos, pues solo en mi caso, bueno, pues o a través de LinkedIn, por ejemplo, o buscando en www.maimona.org y ahí ya están mis datos de contacto.
Pues fenomenal, seguro que habrá muchas personas, bueno, muchas personas que ya os conocerán, por supuesto, porque ya tantos años de experiencia estando en el territorio y trabajando además con el emprendimiento, que tenéis unos programas interesantísimos, toda esa información además la tenéis en la página web. Y si, bueno, aprovechamos que si hay alguien, alguna persona interesada, pues nada, ahí están los programas que tenéis, que os pueden contactar y que sois expertos y Encantadísima. expertas en la materia, así que estarán en buenas manos. Y encantadísima llevamos pues de atenderos, de seguir trabajando y colaborando con vosotros. Y muchísimas gracias por este ratito, por esta conversación. Que bueno, pues yo pensaba, sinceramente, digo, estaré nerviosa, pero me ha faltado un café. Me ha faltado un café. Estamos en confianza total, ¿eh? Sí, Eso, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota? Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. a Agradecemos vosotras. mucho todo lo que nos has compartido, los consejos y demás. Y nada, nos vemos próximamente, Cristina, Sí, sí, en unos días. en unos días. Muchísimas gracias, Marta, de verdad. Y muy, muy, muy interesante este proyecto, esta propuesta. Y yo de todo corazón os deseo vamos, que estoy segura que os va a salir genial. Muchas gracias, Cristina. Llegamos al final de este webinar Ecosistema Emprendedor en la comarca de Zafra-Río Bodión, del programa Mujeres, impulsado por Guazocop y cofinanciado por la Diputación de Badajoz. Les recuerdo que pueden acceder a toda la información y recursos en mujeres.com. Mi nombre es Marta Lozano Molano y ha sido un placer acompañarles hoy. Hasta la próxima.